sobre la realidad política y económica, claro, y sobre distintos sectores, sobre bueno, los recientes anuncios, en este caso del gobierno nacional. De esta semana hay algunos elementos para marcar, que los mencionábamos también al inicio de este programa. Leo, por un lado, estos comunicados que hubo de algunas cadenas de supermercados sobre que lo que hicieron, o por lo menos informaron haber rechazado listas de precios que reciben con aumentos de sus proveedores y distribuidores mayoristas. Me refiero a la Asociación de Supermercados Unidos, Cámara de Autoservicios mayoristas, entre alguna otra que también hizo esta publicación, algo que el gobierno festejó. Mientras tanto, porque lo que dicen es no aumentó como aumentaron esas listas de precios, ¿no? Esta es un poco Sí, la argumentación sobre lo que se esperaba o toda la especulación que hubo, claro, a lo largo de esta semana. Lo cierto es que si miramos los aumentos y nos vamos a los últimos meses, claramente hay saltos importantes, incluso reflejados por el índice de precios al consumidor, tanto para el mes de marzo como para el mes de febrero. En otro ámbito, lo repasábamos recién, está el tema de la sociedad rural respondiéndole a Milei sobre la liquidación de la cosecha, en lo que evidentemente está haciendo algún tipo de tensión, quizás. Vamos a hablar sobre estos temas, sobre lo que está pasando también con ese sector, con el presidente de la Federación de Cooperativas Federadas de FECOFE. Él es Juan Manuel Rossi. Bienvenido, Juan Manuel. Aquí estamos Leonardo Martín y Úrsula Asta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leonardo? buenas. ¿Cómo están? Primero me gustaría preguntarte, quizás para comprender bien, cuál es el sector donde está sobre todo inserta la FECOFE, la Federación de Cooperativas Federadas, para comprender también la posición, ¿no? Desde dónde hablan, desde qué sector. Bárbaro. Nuestra federación nace en un congreso de la Federación Agraria Argentina en el 2006. Entonces, el núcleo original son cooperativas agrícolas, productoras de alimentos, relacionadas a la Federación Agraria, integrada por pequeños y medianos productores y diferentes provincias. Hoy ha crecido bastante, está presente en 13 provincias con núcleo de esas cooperativas agrícolas y también productoras de alimentos, de productores y también de trabajadores, eh, básicamente que buscan agregar valor, generar trabajo, arraigo en cada uno de los pueblos donde estas cooperativas tienen influencia y tratar de sostener al productor en el campo, ¿no? Esa es nuestra tarea de cada una de las más de 100 cooperativas que FECOFE nuclea. Hay esta circunstancia que estaba recién nombrando cuando te presentaba Juan Manuel, que tiene que ver con lo que dijo, por un lado, el presidente Javier Milei sobre, bueno, liquiden la cosecha, y la respuesta en este caso de Pino, de la sociedad rural, sobre las retenciones. Me gustaría tu mirada, qué es lo que está pasando en ese sector que a veces parece con tanta lejanía, ¿no? Sobre el conocimiento de las grandes mayorías. Sí, es un sector, ¿no? que tiene mucho protagonismo en la economía del país en cuanto, sobre todo, la parte agrícola está ligada a la generación de dólares, ¿no? Y cuando tenemos una crisis de deuda como y una crisis de dólares como hay en la Argentina, enseguida aparece el sector. En escena, en tanto, se habla eh, de la liquidación de divisas, Uh-huh. ¿no? Entonces, y también el sector es tan heterogéneo como es cada uno de los sectores de la economía en la Argentina. Hay pequeños productores, hay medianos, hay diversidad de producciones. Hay producciones que tienen que ver con el alimento y con la mesa de los argentinos, y hay otras producciones que tienen que ver exclusivamente casi con la exportación de materia prima que nos lleva a un país sin generación de trabajo, ni arraigo, y que casi está ligado en muchos sentidos a la timba financiera. Uh-huh. Hace un punto de contacto muy interesante entre la timba financiera y la producción. Creo que para mí son bastante antagónicas las dos cosas. Ahora bien, que un productor se lo aprieta al productor,
produce, tiene su cosecha, que es su moneda, es lo mismo que se lo aprieta a un trabajador que se gasta el salario los primeros días del mes, digo, ¿no? Eh, es una cosa parecida. Pero si metemos a todo en la misma bolsa es una cosa parecida. Pero por eso hay que diferenciar bien, porque hay productores que siembran 100, 150.000 hectáreas, que pueden ser los que especulan. Y después en la cadena están los exportadores, que son fáciles de contar, porque son poquitos, son muy conocidos, están todos en la misma mesa y son los que liquidan la divisa. Digo, al que hay que apretar, al que hay que sentarse a negociar, son a esos 10, 15 grandes corporaciones, en su gran mayoría, 80-90% multinacionales, con los que a través de los años, ¿no? Con las desregulaciones, con políticas como la que estamos viviendo hoy, que tiene que ver con la desnacionalización de la economía, le dejamos que sean los dueños de la producción argentina. Entonces, que hoy está transnacionalizada la producción y la comercialización sobre todo, y el río Paraná por donde sale, o los puertos por donde sale esta producción. En lugar de industrializarla en nuestro país, estamos llevando materia prima. Bueno, sentémonos con esos muchachos que son pocos, que tienen representación, a ver cómo se liquidan esas divisas. Ahora, nada tiene que ver con en todo ese juego el productor, nada tiene que ver el productor, ¿no? Eh, Juan es Man- complejo, es difícil por ahí a los que no están en el sector de entender, pero es muy sencillo de tomar decisiones. En mi mirada, hay que volver o pensar un esquema nuevo. Más que volver, hay que pensar un esquema nuevo donde hay que quitarle poder a estas grandes corporaciones y el Estado Nacional y los jugadores nacionales y las cooperativas también. Los dirigentes de cooperativas tenemos responsabilidad en plantear esquemas nuevos de comercialización. Claramente no es con este gobierno, ¿no? eh, Pero Juan Manuel, a ver, para comprender y dejar del otro lado también que se comprenda bien este esquema que vos describís. El productor está, siembra soja, trigo, maíz, lo que sea. Vende o le entrega a estas corporaciones que vos decís, no sé, le pongo nombre propio, Dreyfus, Cofco, bueno, todas estas, Cargill, Cargill, bueno, que están en el río Paraná, por ejemplo, en la zona de San Lorenzo, en toda esa zona de que tienen los puertos privados. Es así el esquema, digamos, el productor le vende eso y después estos exportadores son los que finalmente terminan liquidando las divisas. claro, así es. El Estamos productor tiene una herramienta de hace unos años para acá que es el acopio en su propio campo que no existía, ¿no? Que es el silo bolsa. Entonces el productor puede retener ese sueldo que yo te digo Sí. por un tiempo. Ahora va a cosechar y va a pagar los gastos, porque generalmente yo te voy a hablar del pequeño y mediano productor, ¿no? No del grande, que puede ser otro esquema. Pero el productor se endeuda para sembrar. Lo que siembra tiene que pagar la deuda, vence ahora con la cosecha. Entonces, está esperando cosechar para pagar toda la deuda. Eso se liquida rápidamente en el momento de la cosecha. Los camiones están ahí esperando la par de la máquina y cargan y entregan para pagar la deuda y sacar algo para vivir. El resto, si queda un resto, en muchos casos no queda, pero si queda un resto, se lo puede guardar un tiempito para ir vendiéndolo y viviendo y reinvirtiendo durante el año. Eso es lo que hace un pequeño productor. Con suerte llega a la próxima cosecha. Con suerte. Un gran productor sí puede especular. Hay muchísima diferencia. Digo, ¿no? Un pequeño productor está pensando en cómo sostiene su familia con esa producción. Un gran productor ese problema de cómo sostiene su familia, el aumento de la luz, el aumento del combustible, no genera tanto problema. Está pensando en la rentabilidad en el 5, el 10, el 15, que el año pasado tenía una rentabilidad del 20, este año se le bajó al 5, o en algunos casos negativa. Entonces está pensando cómo alquila nuevos campos para el próximo año, ¿no? Y a cuánto va a pagar esos alquileres. Está pensando en otro esquema y dónde pone esa plata, si en plazos fijos, si compra dólares, si en acciones, ¿no? En fondo común de inversión, si se guarda la soja y es más conveniente. Es una cuestión muy distinta a la cabeza de uno y de otro. Claro. Es Juan Manuel Rossi con quien estamos hablando, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas. Hay otro elemento que recién decías, justamente, también un poco en relación a este esquema de producción que estabas contando, que es este
bueno, los exportadores y los que tienen incidencia en la mesa, dijiste, de los argentinos, ¿no? En la alimentación y en las mesas de cada uno, de cada una de nosotras. Hay otra información y eso también te quiero preguntar sobre esto que pasaba esta semana también con grandes cadenas, pero en este caso de supermercados, ¿no? Esta distribución final que se hace, además de otros pequeños como almacenes o comercios de cercanía, que hablaban de que proveedores le entregaron listados de precios con aumento y que lo rechazaron. Me gustaría conocer tu mirada respecto de eso, si ustedes también están, por ejemplo, involucrados dentro de esto y si eso efectivamente es así o en todo caso cómo funciona esa cadena, sobre todo por el contexto en este momento. Exactamente igual que lo que te explicaba antes, ¿no? Está dividido entre los más grandes, Claro. que son la pelea que se hizo pública, ¿no? De grandes empresas productoras de alimentos con grandes cadenas de comercialización. Y es muy interesante la aparición en escena de los almaceneros, porque para mi juicio están dentro de los esquemas más chicos y que generan mayor cantidad de trabajo, de mano de obra, de incidencia y de movilidad en la economía, donde también ahí jugamos nosotros como cooperativas productoras de alimentos, ¿no? Eh, nosotros tenemos nuestras cooperativas que claramente no son las que aprietan para las uvas, todo lo contrario, son también las que padecen el momento económico de baja del consumo, entre el 10, el 20, hasta el 40%, depende del rubro, se va bajo el consumo en estos últimos tiempos, y, y que bueno, se trata de por todos los medios aumentar la venta hay una conciencia clara de que también nuestro principal cliente, que es el mercado interno, no la exportación, el principal cliente del mercado interno tiene que tener mejores salarios, mejores jubilaciones, digo, ¿no? Para nosotros es muy importante que el maestro gane bien, que el policía gane bien, que el empleado público y el empleado privado, el empleado de comercio, ¿no? Tengan un sueldo digno y que puedan acceder al alimento, y también millones y millones de argentinos que no tienen ese sueldo y que son cuentapropistas y que viven de una changa, de un trabajo que no es asalariado, puedan tener un ingreso digno para poder llegar al alimento que nosotros producimos, ¿no? Entonces nosotros también tenemos esa idea de que como productores tenemos que lograr y luchar y pelear y juntarnos con quienes son nuestros principales clientes, porque tenemos objetivos comunes. Ahora bien, ese otro mundo de las grandes corporaciones, hay especulación, lo vimos en gobiernos anteriores más notoriamente, ahora empieza a surgir de nuevo, y que aumentaron por las dudas, hace unos días atrás, por las dudas que se venga la devaluación, y ahora aumentan de nuevo porque la devaluación se concretó, y siempre van adelante en la rueda de los aumentos y en la rentabilidad, en muchos casos exagerada, ¿no? Por eso Argentina tiene los precios que tiene, porque hay rentabilidades que no se condicen con el momento que estamos viviendo. Ahí te quería consultar, ¿no? Porque con esto del peso revaluado, muchos viajaron afuera en estas últimas vacaciones, por ejemplo Brasil, y los precios de los alimentos están hablando de un 30%, un 40% menos. Decís, cuando ves eso, por ejemplo, bueno, ¿qué está pasando en Argentina con los márgenes de rentabilidad de estas grandes empresas? Evidentemente tienen un margen muy holgado para poder, acá en Argentina, que los precios sean un 30 o 40% más altos que en Brasil, por ejemplo. A nosotros nos parece que la política se debe a una discusión que tiene que ver con todo esto, ¿no? Hay una estructura de costo y una estructura económica en Argentina que viene de mucho tiempo, que hay que claramente atacar, que tiene que ver con el sistema financiero. Nosotros seguimos con un decreto de la dictadura, como ley de entidades financieras, que la verdad es un atentado contra la producción, y que necesitamos que claramente se cambie, porque es la que permite también todo el esquema de timba financiera. También un sistema impositivo que es
extremadamente regresivo. Las grandes corporaciones pagan menos impuestos que un pequeño productor. Claro. Es así. En la práctica es claramente así en la Argentina y eso hay que cambiarlo para que los que más tienen más paguen, como pasa en los países más desarrollados, países centrales o los que tienen una economía más fuerte. Entonces hay que atacar esas cosas. También entonces todo ese esquema también permite la especulación y que las grandes corporaciones tengan las rentabilidades que tengan y que nadie las pueda tocar, ni haya herramientas en el Estado, por más que un Estado, yo digo, este gobierno no quiere, ¿no? Favorece a las grandes corporaciones. Ahora, si un gobierno quisiera, hoy no tiene las herramientas. Hay que animarse a cambiar los esquemas con los que un Estado, un gobierno puede intervenir en la economía virtuosamente, ¿no? Para generar desarrollo, para generar trabajo, para ponerle un freno a estas grandes corporaciones. Siempre hablando de la producción de alimentos, de la comercialización, de una economía real. Después tenemos también que hay que poner sobre la mesa la economía que no es real, la financiera, que para mí es ahí donde claramente se puede hacer mucho. Mucho se puede hacer, porque siempre hablamos de aumentar o bajar las retenciones. La mesa de enlace está concentrada exclusivamente en que se quiten las retenciones. Para ello no hay otro problema en el campo, no hay ninguna idea de desarrollo agropecuario. Está concentrado en eso. Ahora, nadie dice por qué no le ponen impuesto a la timba financiera, por qué el que especula no paga ningún tipo de impuesto. En Argentina y se puede recaudar mucha plata para hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces me parece que la política y los partidos y lo que se viene en la Argentina tiene que empezar a discutir, a pensar y poner sobre la mesa temas verdaderamente importantes para nuestra sociedad, como es el rol del Estado. Es Juan Manuel Rossi, a quien escuchan. Te agradecemos enormemente. Queríamos conversar con vos. Seguramente queda mucho por hablar porque estábamos aquí, nos surgían muchas preguntas que dejaremos para pronto, para una próxima conversación, pero esta semana se dieron estas discusiones sobre lo que muy claramente clarificaste, ¿no? Estos por un lado los grandes productores y las grandes comercializadoras, tratamos de entender un poco qué pasa para las mayorías, ¿no? Juan Manuel, gracias. No, gracias Úrsula, gracias Leonardo, a disposición siempre. Dale, hablamos pronto. Él es el presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, Juan Manuel Rossi, en una semana que de alguna manera grafica la condensación de desde mi punto de vista, de esta discusión sobre lo que salieron a plantear las grandes cadenas de supermercado, ¿no? En una suerte de no nos suban los precios. Es la representación de grandes poderosos, el gobierno felicitando, después entredicho del gobierno con los grandes productores. Bueno, hubo respuestas, como decía recién nuestro entrevistado, por ejemplo, de los almaceneros, qué es lo que pasa con esas cadenas de comercialización y qué es lo que pasa con los pequeños y medianos productores agrícolas, por ejemplo, a quienes representa, a quien escuchábamos recién. Así que era muy interesante poder conversar este tema. Te agrego